La hora mala. En una pequeña y tranquila ciudad se esconde un oscuro secreto. El título de la historia de terror extremo es La hora mala. Cada noche, a las 3 de la madrugada, el reloj de la iglesia comienza a sonar ominosamente. Es en ese momento conocido como la hora mala, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se vuelve más delgado, permitiendo que entidades siniestras y vengativas se manifiesten. Los lugareños evitan salir de sus casas durante la hora mala, temiendo lo que pueda ocurrir si se cruzan con alguna de estas criaturas. Se dice que aquellos que se aventuran a desafiar la advertencia sufren terribles consecuencias, siendo acechados por las sombras y atormentados por sus peores pesadillas. Movido por la curiosidad y un deseo insaciable de enfrentar mis miedos, decidí desafiar la superstición y presenciar por mí mismo lo que sucedía durante la hora mala. Me preparé mentalmente para lo peor y me adentré en las calles desiertas de la ciudad en medio de la noche. A medida que el reloj de la iglesia comenzó a sonar las 3 campanadas, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor, las sombras se retorcían y los susurros del viento se transformaban en voces angustiadas. De repente, una densa niebla comenzó a envolver el lugar, reduciendo la visibilidad y creando una sensación de opresión. Me encontraba en un mundo surrealista donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban. A medida que avanzaba por las calles desiertas, las sombras se alargaban y se contorsionaban, adoptando formas grotescas. Podía sentir los ojos de las criaturas invisibles sobre mí, observándome con malicia y deseo de hacer daño. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una mujer con un rostro pálido y ojos vacíos, vestida con un vestido blanco que ondeaba en el viento. Su presencia era aterradora, emanando una energía maligna y sedienta de venganza. La mujer se acercó lentamente, susurros ininteligibles salían de su boca mientras extendía una mano hacia mí. Sentí una fuerza invisible jalar de mi interior como si quisiera arrastrarme hacia la oscuridad. En ese momento, recordé las historias de los lugareños sobre cómo protegerse de las criaturas durante la hora mala. Saqué un talismán sagrado que había llevado conmigo y lo sostuve frente a la mujer. Un destello de luz cegadora llenó el aire y la figura desapareció en un grito aterrador. Con el corazón palpitante, me alejé apresuradamente del lugar, sintiendo como si estuviera siendo perseguido por las sombras. Logré llegar a salvo a mi hogar, pero el recuerdo de la hora mala y la mujer siniestra se quedarán grabados en mi mente para siempre. La historia de La hora mala es una advertencia escalofriante sobre los peligros que acechan en las sombras más oscuras de la noche. Nos recuerda que hay fuerzas desconocidas en el mundo, más allá de nuestra comprensión, y que es mejor no desafiarlas. La oscuridad puede revelar los peores temores de uno y poner a prueba su valentía hasta límites inimaginables.